Listo. Muy bien, entonces vamos a iniciar hablando de vectores en R2 para empezar, ¿no? Los videos de las clases los estaré subiendo en el momento en que me sea posible. Normalmente los subo después de unas 2 horas de 2 o 3 horas de haberse hecho la clase. A veces me demoro menos, pero normalmente a 2 horas más o menos ya el video lo he colocado allí en la semana que corresponde para que los estudiantes lo puedan ver o descargar, ¿no? Bueno, muy bien. Vectores en R2. Vamos a ir entrando, vamos a irnos aproximando al concepto de vector. Vamos a aproximarnos al concepto de vector. Vamos a iniciar con segmento de recta. Segmento de recta. Vamos a hablar qué es un segmento de recta. Entonces, un segmento de recta es un trozo de recta. Es un trozo de una recta. Entonces, estamos hablando de lo siguiente. Usted tiene aquí el plano cartesiano. Estamos hablando en R2, ¿no? XY. Trazamos un trozo de recta. Pongámosle un colorcito aquí para que se vea bien bonito. A este punto inicial voy a llamarle P. A este punto final voy a llamarle Q. Miren que no tiene flecha para acá ni tiene flecha para arriba. Simplemente es un puntico aquí, un puntico allí. Y ahora voy a colocar coordenadas. Supongamos que esta coordenada es X1 y esta coordenada es Y1. Y esta coordenada aquí para Q, esta coordenada es X2 y esta coordenada es Y2. Entonces lo que tenemos ahí es un segmento, se observa el segmento. Segmento de recta es un trozo de recta, se observa el segmento de recta PQ. Simplemente así como lo ve ahí, con una flechita, con una rayita encima, sin flecha, segmento de recta PQ. Muy bien, eso es un segmento de recta. Ahora, si yo le coloco flecha de P hacia Q, o sea, terminando en Q, se llama segmento dirigido PQ. Y si le colocamos flecha hacia abajo, de Q hacia P, se llamaría segmento de recta QP. Segmento dirigido, QP. Entonces se llamará dirigido cuando al terminar, en el punto terminal, tiene una flechita. Se llamará segmento dirigido. 2. Segmento dirigido. Ahora me devuelvo para que de pronto si alguien no miró, no escribió lo de la primera pantalla, lo del primer tablero, pues lo pueda observar. Ahora me devuelvo y yo voy jugando con ir para allá y para acá. Segmento dirigido. Entonces, el segmento dirigido es un segmento de recta con flecha en uno de los dos extremos. Entonces, es un segmento de recta. Eso es un segmento dirigido, un segmento de recta con flecha hacia un extremo. Entonces, yo puedo hacer la flecha hacia P o hacia Q. Entonces, yo tengo aquí mi plano cartesiano. Le marco aquí XY. Cuando hay alguna pregunta, bien, pues con toda confianza, ¿no? Estamos en total confianza, así que tranquilos. Voy a trazar por acá un segmento de recta. Hasta el momento lo que tenemos es un segmento de recta. Ahí hay un segmento de recta. Supongamos que el segmento de recta es segmento PQ.
Entonces, segmento PQ. Ahora, si yo le hago flecha, supongamos que se la hago hacia acá, entonces ahora se llama segmento dirigido. Segmento dirigido PQ. Ahora, si le quitara la flecha aquí y se la pusiera hacia abajo, se llamaría segmento dirigido QP. Aquí se llama PQ. PQ. Termina en Q. PQ. Ahí está la flecha. Segmento dirigido PQ. Entonces se observa el segmento dirigido ahora todavía no le puedo llamar vector, realmente todavía no es un vector. Todavía no es un vector, es un segmento dirigido. ¿Sí? El segmento dirigido tiene dos características fundamentales. Tiene una longitud, yo puedo medir de aquí a aquí, esa es la longitud, también se llama magnitud o se llama la norma del vector, norma, que se va a llamar así, hacia allá vamos. Entonces sería la magnitud, la longitud o la norma del segmento dirigido. Ahora, si yo le hago aquí una lineecita punteada horizontal en dirección al semieje positivo de las X, o sea, en esta dirección paralelo al eje X, pero hacia el lado positivo de las X, cuando yo hago una lineecita punteada paralela a esta y hago aquí esto, estoy encontrando el ángulo para ese segmento dirigido. Ese ángulo representa la dirección del segmento. La dirección del segmento. Este segmento yo podría cogerlo de aquí de donde está, de aquí de donde lo grafiqué, PQ. Si lo cojo y lo levanto de aquí. Realmente si yo lo cojo de donde está, lo levanto y con cuidado lo muevo hacia otro lado. Con cuidado significa que no le cambie su inclinación. Observen, si él tiene una inclinación, si yo no le cambio la inclinación ni más hacia arriba ni más hacia abajo, sino que lo dejo con la misma inclinación y del mismo tamaño, o sea, no le cambio ni su tamaño, ni le cambio la inclinación, no le cambio el ángulo, simplemente lo muevo, lo puedo mover a otra parte. El segmento que estoy encontrando ahora en otra parte es equivalente al original. Entonces, ¿cuándo dos segmentos son equivalentes? La teoría dice que dos segmentos dirigidos son equivalentes cuando conservan la misma longitud y el mismo ángulo, o sea, la misma dirección. Siempre que no le cambie ni el tamaño, ni lo haga más largo ni más corto, sino del mismo tamaño. Y siempre que no le cambie el ángulo, sino que tenga el mismo ángulo, o sea, que sea paralelo, entonces los segmentos van a ser equivalentes, segmentos dirigidos equivalentes. De eso vamos a hablar a continuación. Segmentos dirigidos equivalentes. Segmentos dirigidos equivalentes. Muy bien, entonces, hablemos de ese concepto. ¿Cuándo dos segmentos dirigidos son equivalentes? Digamos así. Dos segmentos dirigidos son equivalentes si son equivalentes si conservan igualdad en longitud, conservan igualdad en longitud. Longitud es el tamaño del vector, o sea, la magnitud, o también se le llama norma. Magnitud o norma es la longitud, lo que el vector mide. Si conservan igualdad en magnitud, longitud, norma y dirección. Si conservan igualdad en las dos cosas, tanto en la magnitud, dirección o norma, como en la dirección y dirección, se llamarían vectores o segmentos dirigidos equivalentes. Segmentos dirigidos equivalentes.
Muy bien, entonces voy a hacer una gráfica con segmentos dirigidos equivalentes. Todavía no hemos llegado, estamos muy cerca del concepto de vector. Estamos muy cerca realmente. Estamos a un paso. Entonces, pongámosle aquí. O a 2 pasos, muy cerquita de poder hablar de que es un vector, propiamente dicho. Vamos a dibujar un vectorcito por acá, nuestro vector original. Entonces supongamos que tengo por acá un vector. Listo. Un segmento dirigido. Segmento dirigido, vamos a llamarle PQ. PQ. Segmento dirigido PQ. Yo veo que aquí tiene un angulito. Aquí pues no me queda ángulo teta. Vamos, aquí no me queda como muy fácil, realmente no me queda muy fácil. Simplemente lo voy a hacer así como a ojo, pues a cálculo. Voy a pasarlo de aquí a aquí abajo. Entonces lo paso allí, conservando la misma longitud, más o menos, que tenga la misma longitud y que no quede ni más inclinado para abajo ni para arriba, como paralelo, ¿no? El mismo ángulo. Entonces supongamos que me dio ahí. Listo. Si mide lo mismo, si este y este miden lo mismo y el ángulo aquí es igual al angulito aquí, el angulito aquí, colocándole su flechita y todo. Si este angulito es igual a este y la medida de este es igual a la medida de este, entonces el segmento dirigido PQ sería equivalente al segmento dirigido, vamos a llamarle NM. Entonces, PQ, segmento dirigido PQ, equivalente al segmento dirigido NM. NM. Muy bien. Entonces, ahí están segmentos equivalentes. Segmentos dirigidos equivalentes. Recordemos entonces, ¿qué son dos segmentos dirigidos equivalentes? ¿O cuándo dos segmentos dirigidos son equivalentes? Cuando conservan la misma longitud y la misma dirección. ¿Podré dibujar un segmento dirigido equivalente a este o a este por acá en el segundo cuadrante o por acá abajo en el cuarto cuadrante? La respuesta es sí. Si lo dibujo por acá, conservando el mismo ángulo y la misma norma, la misma longitud, también será equivalente. Voy a dibujar otro. Porque lo que no quiero es que van a pensar que entonces tienen que estar los dos en el primer cuadrante. No, usted puede dibujar uno por acá en otra parte y siempre que conserve la misma longitud. Voy a hacerlo, por ejemplo, por aquí, por aquí. Vamos a hacerlo con esta herramienta. Pues ni lo hago más inclinado hacia arriba ni más inclinado hacia abajo. Lo hago con el mismo ángulo y tratando de que sea el mismo tamaño. Bueno, no tengo aquí forma de medir, pero bueno, supongamos que ahí me dio del mismo tamaño. Entonces, si me dio del mismo tamaño, lo podría haber hecho más arriba, más abajo, no interesa. Entonces, si ahí me dio de igual en cuanto a tamaño, entonces supongamos que este es no sé, RT. Entonces el segmento dirigido de RT sería equivalente a PQ y equivalente a NM. Y aquí estaría el ángulo teta. Entonces, además, PQ es equivalente a RT y también es equivalente a, a NM. Ahora, ya le doy la palabra, que está levantando la mano. Si yo le cambiara la flecha y no fuera hacia arriba, sino hacia abajo, realmente el ángulo no sería el mismo, porque el ángulo sería dando la vuelta y realmente el ángulo le estaría cambiando el sentido y no serían equivalentes. Bien pueda el que levantó la mano, bien pueda, con toda confianza. Lo escucho. Creo que una pregunta, y si por ejemplo el segmento dirigido está pasando por X, toca con la raya No, no X, interesa. Yo lo no puedo interesa dibujar. tampoco.
No interesa. El asunto es que si usted levanta este de aquí, lo pone aquí, lo pone abajo, lo pone acá, lo pone cruzando acá, cruzando acá. Mire que aquí no hay ninguna condición. Leamos, dos segmentos dirigidos son equivalentes si conservan la misma longitud y la misma dirección. Las únicas condiciones para ser equivalentes es que conservan igual la longitud y la dirección. Dibujemos otro, que cruce por acá, que cruce por acá, donde lo quiera colocar. Vamos a colocarlo por acá arriba. Uno que esté por acá arriba. Lo único que yo me quiero, y miren que les estoy insistiendo en la idea. ¿Qué es lo que debo cuidar? ¿Qué debo cuidar? Alguien dígame qué debo cuidar. ¿Qué debo cuidar para que se llame equivalente? ¿Qué cuido? La Digan. longitud. ¿Cuido que sea más largo, que sea más corto o que sea el mismo tamaño? Tiene que ver la longitud y la dirección, ¿no? O sea, que La vayan para el mismo lado y que longitud tengan el tiene mismo que ser igual. tamaño. y el ángulo también tiene que cuidarlo. Exacto. Listo. Muy bien. Nos estamos comprendiendo divinamente. Cuidé que fueran de la misma longitud, aquí lo dice. Igual longitud y la misma dirección. La dirección, la del ángulo. La longitud, o sea, realmente no tengo aquí una regla para decírselos, pero vamos a suponer que este mide lo mismo que este. Ya cuide eso. Ahora voy a cuidar que el ángulo sea el mismo. Entonces, ¿qué logré? Otro segmento dirigido al que le voy a llamar, por ejemplo, V. Y el segmento dirigido V, como le quiera llamar, AB, voy a llamarle AB, para que salga más con letricas minúsculas. Así, AB. Este segmento dirigido a AB va a ser equivalente a PQ, va a ser equivalente a NM, va a ser equivalente a RT. Entonces también es equivalente a AB. También es equivalente. Bueno, eso está más que entendido. Conclusión. Se puede sacar 1, 2 o 3 o se pueden sacar infinitos segmentos dirigidos equivalentes. Entonces, por ejemplo, en ese momento, todos los segmentos dirigidos que tienen ese gráfico serían equivalentes. Mira, aquí lo dice. Vea, mire, lea lo que aquí lo dice. Equivalentes. Equivalente, equivalente, equivalente. Todos son equivalentes. Pero la pregunta que estoy haciendo en este momento, por favor, respóndanme esta pregunta. Entonces, ¿cuántos segmentos equivalentes podría yo graficar? 2, 3, 4, 5, 6 o infinitos. Infinitos, profe, ¿no? O sea, Infinitos. No, mientras... sí. No, infinitos. o sí. Infinitos. Sí. Infinitos. Listo. Infinitos. Infinitos. Vector. Ahí apareció el concepto de vector. Eso es un vector. Un vector es un conjunto de infinitos segmentos dirigidos equivalentes. Un vector es un conjunto de infinitos segmentos dirigidos equivalentes. Entonces, todos los infinitos segmentos dirigidos equivalentes que yo grafique, todo ese conjunto se llama vector. Entonces, ¿qué sería el rojo? ¿Qué sería el azul? ¿Qué sería este verde o este otro verde? ¿Qué sería en sí ese segmento dirigido? Sería un representante de los infinitos segmentos dirigidos equivalentes. Un representante del vector. Un representante del vector. Un vector es un conjunto de infinitos segmentos dirigidos equivalentes. Cada segmento dirigido es un representante del vector. Cada segmento dirigido entre los equivalentes de los que estoy hablando, lógicamente, es un representante del vector. Esa es la igualdad, realmente la igualdad. La igualdad geométrica es esto. ¿Cómo se lee la igualdad geométrica? ¿Cómo se lee la igualdad geométrica? ¿Cómo se lee esto? ¿Esto se lee como? Equivalente. Equivalente. Esa es la igualdad geométrica. Este es igual a este, pero realmente lo que se dice es que son equivalentes, en el sentido de que tienen la misma longitud y el mismo ángulo. Vectores
Los vectores son conjuntos de infinitos segmentos dirigidos, todos equivalentes entre sí. Cualquiera de ellos que usted tome sería un representante del mismo vector. En otras palabras, es el mismo vector trasladado a otro lugar del plano. Lo trasladó, pero por el hecho que usted lo traslade aquí o lo pase arriba o lo pase aquí, no deja de ser el mismo vector. Ahora, si usted lo pasa al origen, lo levanta de aquí y lo pasa al origen, entonces recibe un nombre especial. Se llama vector de posición. Profe, disculpe, se me trabó en la última parte. ¿Puede volver a repetir lo de la definición En este de momento vector? lo voy a hacer. En este momento lo que acaba de decir lo voy a hacer, lo voy a escribir. Cuando un segmento dirigido parte del origen, cuando un segmento dirigido parte del origen, le llamaremos vector de posición. Quiero recordarles que la clase está siendo grabada. Si a un estudiante se le cae el internet por un rato, no se preocupe, entre y continúe. Luego puede ver los trozos que no pudo ver. Cuando un segmento dirigido parte del origen, le llamaremos vector de posición. Entonces, ¿qué es un vector de posición? Voy para atrás, vector de posición. Voy para atrás. Si yo levanto este vector rojo y lo coloco aquí, conservando la misma longitud y la misma dirección, cuidando que sea del mismo tamaño y cuidando que no tenga un ángulo diferente, pero lo paso al origen. Yo lo podría pasar abajo, arriba, ya eso lo hablamos, pero entonces en este momento lo voy a pasar al origen. Cuando lo paso al origen, supongamos que lo paso allí, vamos a ver que nos grafique. Cuando lo paso al origen, aquí lo estoy pasando al origen, buscando que me quede más o menos del mismo tamaño, no sé, bueno, supongamos que lo pasé y que este mide lo mismo que este, y el angulito aquí es el mismo angulito aquí, supongamos que me quedó bien, perfecto, este angulito es este mismo, esta longitud aquí es esta misma, este se llamaría OR, parte del origen, llega a este punto aquí, vamos a llamarle B, a ese vector B, vector de posición, parte del origen, llega a un punto R. ¿Es equivalente a todos los demás? Sí lo es, porque tiene el mismo ángulo y el mismo tamaño. Este en especial tiene un nombre. Cuando parte del origen se llama vector de posición y aquí lo escribí. Cuando un segmento dirigido parte del origen le llamaremos vector de posición. Muy bien. Entonces, pues ahí tenemos ver gráfica, ¿no? Ver gráfica. OR, en la gráfica se ve perfectamente que OR es el vector B que parte del origen, lo voy a escribir como igual o equivalente al vector B, que sería vector de posición. Vector de posición. Bueno, muy bien. Normalmente, lo usual, a no ser que nos digan otra cosa, pero normalmente cuando nos den un vector por acá, por acá, por acá, lo normal es que lo convertiremos, lo pasaremos al origen. Usualmente lo pasaremos del lugar donde nos lo hayan dado, lo pasaremos al origen y lo convertiremos en vector de posición. Nota número 1, nota número 2. La nota número 2 lo que dice es que usualmente es lo que normalmente haremos. Prácticamente sin que me lo tengan que decir, ¿no? Porque es lo usual. Usualmente trabajaremos con vectores de posición. Ahora, la pregunta en este momento que tiene que aparecer por lógica, la pregunta sería, si lo usual es trabajar con vectores de posición, o sea, coger un vector que me lo dan por acá en algún lugar y lo paso al origen, lo traslado al origen. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lo traslado? ¿Cómo con precisión traslado un vector de por acá o por acá donde me lo dieron? ¿Cómo lo levanto de aquí y lo pongo acá? Y lo pongo
de manera que tenga 100% de seguridad que no cambie ni la longitud ni cambie el ángulo? Ahí hay una buena pregunta. Bueno, la respuesta a esa pregunta podría ser de varias maneras. Una respuesta podría ser la siguiente, que no es la que no es la más práctica en este momento, porque no es la que vamos a utilizar, realmente no es la más práctica. Pero una respuesta podría ser esta, y estoy seguro que los estudiantes si tengo estudiantes aquí que son egresados de un colegio técnico industrial, saben que por deslizamiento de escuadras, cuando ven su primer curso de dibujo técnico, siempre en el primer curso de dibujo técnico, antes de ver AutoCAD y todo eso, en el primer curso de dibujo técnico les enseñan a deslizar escuadras. Entonces el estudiante aprende que cuando tiene dos escuadras, el estudiante puede deslizar las escuadras, dejando una quieta, la otra la desliza, y al deslizarla puede trazar acá arriba una línea que es paralela a la que está aquí abajo. Entonces, ¿uno cómo traslada? Uno traslada líneas paralelas deslizando escuadras, dejando una escuadra quieta y deslizando la otra. Entonces, ¿qué hace uno? Pone una escuadra aquí y pone una acá a un lado, deja quieta la que puso acá, desliza esta y al deslizarla traza la línea aquí midiendo la misma longitud de este aquí y ya está. Lo hace. Eso, ¿alguno de ustedes es egresado de un colegio técnico industrial? Si alguno lo es, dígame y me confirma que a uno le enseñan profe. eso. ¿Sí le Sí. enseñaron a deslizar escuadras? En sexto. Sí, señor. Sí, le enseñan a deslizar escuadras. Se lo digo porque yo estudié en un colegio técnico industrial. Y a uno se lo enseñan en sexto grado, realmente cuando le enseñan a hacer planchas, a hacer de dibujo a mano, pues. Entonces, más adelante le enseñan a uno ya técnicas para hacer dibujo usando software, pero realmente deslizando escuadras uno puede hacer rectas paralelas y tomando la medida con toda precisión, uno lo hace digamos que con una precisión bastante alta. Ahora, si uno lo que quiere es hacerlo con cálculo, es la manera que les voy a enseñar en este momento. ¿Cómo con cálculo yo puedo coger este vector, lo levanto de aquí y lo pongo aquí? ¿Cómo con cálculo puedo hacerlo? Entonces, vamos a hacer vectores, vamos a aprender a trasladar un vector que no es vector de posición y cómo lo convertimos en vector de posición. O sea, cómo lo levanto de aquí y lo pongo aquí. Es lo que les voy a enseñar a continuación. Como usualmente trabajaremos con vectores de posición, entonces pues lo que le tengo es que enseñar cómo convertir un vector en vector de posición. Entonces, vamos a eso. Procedimiento para transformar un vector pues que no sea vector de posición, obviamente, en vector de posición. Bueno, es lo que vamos a aprender en este momento. Sí, vamos a aprender a hacer la transformación de un vector en vector de posición. Entonces, supongamos que tengo un vector PQ. Dado PQ. Entonces, supongamos que si el vector P es X1, Y1. El vector P es X1, Y1. De hecho, aquí está. Voy a seguir la misma. El vector P es X1, Y1. El punto P es X1, Y1. El punto Q es X2, Y2. Este es X2, Y2. Supongamos. Entonces, me voy para allá. Supongamos que el punto P es X1, Y1 y que el punto Q es X2, Y2. Entonces, analíticamente es cuando utilizamos la palabra analíticamente, es usando cálculo.
Eso significa analíticamente. Analítica, entonces, analíticamente es, digamos, usando cálculo, no usando escuadras. Cuando yo uso escuadras, deslizo escuadras, yo puedo coger y deslizando escuadras, paso este vector acá, y ese proceso no se llamaría analítico, ese proceso se llamaría geométrico. Un proceso geométrico con escuadras. Lo cojo, paralelamente lo paso acá, miro que mida lo mismo, le pongo la flecha y ya encontré el vector de posición. Pero ese proceso se llamaría proceso geométrico, una traslación. Una traslación geométrica. Una traslación geométrica, ¿con qué? Con escuadras. De aquí lo paso aquí, o de aquí lo paso abajo, de aquí lo paso aquí. Traslación geométrica. Mientras que lo que les estoy enseñando en este momento no es una traslación geométrica. Les voy a enseñar un proceso analítico. Analítico. Entonces lo que usted dice es PQ. Se puede calcular. Igual, vamos a hacer el cálculo, no igualdad geométrica, sino el cálculo analítico. Sería punto final menos punto inicial. Ojo, si alguien me dice, ¿esta es una fórmula? Sí, señor. Punto final menos punto inicial. ¿Cuál es el punto final? Punto final, x2, y2. x2, y2. Menos el punto inicial, x1, y1. x1, y1. Vamos a restar x con x. x2 menos x1. x2 menos x1. Entonces usted dice x2 menos x1, coma, ojo, paréntesis, paréntesis. Si no coloca paréntesis, esto no es un punto. Si no le coloca la coma, no es un punto. Y el resultado no es un vector. Entonces, x2 menos x1, coma, y2 menos y1. Entonces, y2 menos y1. Lo que encontró cuando usted restó punto final menos punto inicial es el vector al que le hemos llamado B. Aquí, al que le hemos llamado con la letra V, que es el vector de posición. Ahí lo hemos pasado de aquí a aquí. Entonces, ahí hemos encontrado el vector de posición. Vector de posición. De posición. Ese es. Vector de posición. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace? Simplemente, ¿qué es lo que debe recordar el estudiante? Que la manera de pasar un vector que no es vector de posición a vector de posición es restando punto final menos punto inicial. Voy a hacerle una gráfica aquí mismo para que usted no tenga que de pronto devolverse bastante para poderlo ver. Entonces lo vamos a ver aquí. Aquí mismo vamos a ver todo. Entonces pongámosle Y, pongámosle por acá X, dibujemos un vector que sería nuestro vector que no es vector de posición. Supongamos que este vector sea el vector PQ. Ahí tengo el vector PQ. Entonces aquí está PQ. Bien, aquí estaría el X1. Aquí estaría el Y1. Aquí estaría el X2. Aquí estaría el Y2. A esta altura estaría el Y2. Listo. Quiero pasarlo de aquí al origen. Cuando lo paso de aquí al origen, ya se llamaría vector de posición. Entonces lo voy a pasar al origen para que se llame vector de posición. Entonces, ¿cómo lo paso? Restando Q menos P. Entonces, PQ se hace como Q menos P. Cuando yo resto Q menos P, ese vector se llamaría vector de posición. Hago la resta. Aquí está cómo se hace la resta, ¿no? Para no volver a escribir lo mismo aquí. Voy a hacerlo con color, por ejemplo, azulito. Entonces, lo voy a pasar al origen. Obviamente me va a quedar perfecto. Me va a quedar perfecto. Ahí ya no tengo yo que cuidar nada. Ahí no piense en cuidar. No piense en cuidar porque ni le va a quedar más largo ni le va a quedar más corto. No se preocupe por cuidar. No tiene que cuidar nada. Le va a salir perfecto. ¿Cuándo es que usted se preocupa por cuidar? Cuando lo hace así geométricamente. Aquí le va a dar el mismo angulito que está aquí, le va a dar aquí.
el mismo. Y le va a dar un vector del mismo tamaño. Este tamaño va a ser igual a este. Se va a llamar vector de posición. Este se va a hacer el vector OR. OR. El vector, el punto R es lo que me dé esta resta. Lo que me dé esta resta es el punto R. Ya lo vamos a ver en un ejemplo concreto. ¿Sí? Veamos 2 y 26, 2 y 26. Estamos prácticamente casi al punto de cumplir una hora, pero voy a dar un ejemplo y después del ejemplo hacemos una pequeña pausa activa. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo concreto donde este tiene unas coordenadas y este tiene unas coordenadas. Por ejemplo, si aquí fuera, vamos a suponer que aquí fuera 1. Entonces, este vale 1. 2, 3. Bueno, supongamos que este valga 4, pues. Aunque ahí sería más lejitos, pero imaginemos. Este vale, digamos que valga... No, aunque no. Voy a hacer... Saben que lo voy a hacer más pulido para que se vea bien. Hagamos las cosas que se vean bonitas, muchachos. Voy a pasar a la siguiente pantalla, y lo hago mejor. Para que se vea bien. A ver. Ejemplo. Y verán cómo nos queda chévere. Con un ejemplito bien, o sea, mejor trabajado. Supongamos que tenemos así. Y verán que es sencillo y es muy trabajable. Realmente el concepto es sencillo. Sencillo y trabajable. Voy a colocar, por ejemplo, por acá, supongamos que tengo 2, 4, 6, 8. Entonces, supongamos que por acá tengo 2, 4, 6, 8. Y supongamos que tengo 4, a ver, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Entonces supongamos que tengo 4,8. Entonces tengo 4, o 4,6, pues para que me quede aquí fácil. Tengo 4,6. Entonces 4,6. No. Espérate. Tengo, por ejemplo, 2,4 aquí. 2,4 y por acá tengo 4 o tengo 6,8. Entonces supongamos que por acá tengo 6,8. Más abajito, ahí. Voy a trazar el vector que va, el segmento dirigido, ya le puedo llamar vector, realmente es un representante del vector. Tengo ahí y ya si ya lo tengo ahí, le voy a colocar aquí flechita. Voy a decir que es PQ. Entonces, PQ, por aquí, PQ. Donde P es 2,4. 2,4. Y donde Q, el punto donde llega, el punto final, es 6,8. 6,8. Listo. Entonces, de ahí voy a sacar el vector de posición. Voy a pasarlo de aquí al origen. Vector de posición. Decía la teoría. El vector de posición PQ lo voy a encontrar restando Q menos P. Siempre. ¿Por qué siempre? Porque es que, mire, yo se lo puse aquí. Fórmula. Entonces, si es una fórmula, haga lo que dice aquí. Así, siempre debe hacer lo mismo. Punto final menos punto inicial. Entonces, usted lo hace. Q menos P. Entonces, reemplaza. 6,8. Usted dice 6,8 menos 2,4. Entonces, 6,8 menos 2,4. Esto menos esto, pues 6 menos 2, ¿no? 6 menos 2, porque son las X con las X. 6 menos 2 le da 4. Y la Y con la Y. 8 menos 4 le da 4. Bueno, casualmente le dio 4,4. Ese sería nuestro vector de posición al que le voy a llamar B. 4,4. Voy a hacerlo con rojo y listo. Terminaría en 4,4. Ahí terminaría. Aquí, 4,4. Parte del origen, parte. Aquí. Listo. Parte del origen y llega a 4,4. Ese es nuestro vector de posición. Listo, entonces voy a ponerle aquí, así. Este sería OR. O simplemente
si quiero en lugar de OR le llamo con la letra V, el vector de posición. Ya está. Aquí está nuestro vector de posición. No me tocó que cuidar nada porque al hacer el cálculo es el que me está garantizando que el ángulo aquí va a ser este mismo ángulo y que esta longitud va a ser esta misma. Ahora, si me salieron un poco torcidos, pues fue porque no grafiqué bien, bueno, no grafiqué muy perfecto, pero usted ahí en su cuaderno, como usted cuenta cuadritos y cuenta cuadritos, le sale perfecto, le sale exacto. Bueno, muy bien. En este momento, tenemos una hora de haber iniciado. Necesito, o quiero que por favor vamos a hacer pausa activa. Bueno, muy bien. Estamos de regreso. ¿Cómo me les fue a todos? ¿Bien? Bien, bien, profe. Bien, Bien. profe. Bien, profe, bien. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a avanzar. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle, vamos a colocar nuestra mente en esto. Podemos trasladar el vector y convertirlo en vector de posición. Y lo que decimos es que tiene la misma longitud, ¿no? Y tiene el mismo ángulo. El ángulo representa la dirección. Teta es la dirección del vector. Dirección del vector. La dirección del vector es el ángulo medido a partir del eje X en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Aquí está. Ángulo medido a partir del semieje positivo de las X. El semieje significa esto, las X positivas. A partir de aquí, en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, o sea, contrarreloj. El ángulo medido a partir del semieje positivo de las X, contrarreloj. ¿Qué es contrarreloj? Contrarreloj es esto, en sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj. Eso se llama la dirección. Y la longitud, o sea, lo que él mide, la longitud, es la norma, le llamaremos norma. Norma es lo que el vector mide, longitud va a ser la norma. Se va a denotar así. Se lee norma de B. Norma del vector, así se lee. La norma, no voy a colocar valor absoluto, no. Voy a colocar norma con doble barra, norma. Entonces, la norma lo que va a representar es la medida del vector, la longitud, lo que él mide. Longitud es la norma del vector. Ahora, ¿cómo se calcula? Voy a enseñarles a continuación a calcular la dirección y la longitud del vector. Entonces, iniciemos por lo más sencillo. Norma de un vector. Norma de un vector. De un vector. Supongamos que el vector sea A, B. Si el vector es A, B, voy a dibujarlo. Supongamos que el vector sea lo que usted va a ver a continuación. X, Y. Dibujamos un vectorcito por aquí. Cualquier ángulo puede ser así. Y a ese vectorcito le coloco aquí flechita y digo que el vector es A, B. Vamos a dibujémoslo aquí a partir del origen para que de una vez sea vector de posición.
Vector de posición de una vez. Entonces supongamos que el vectorcito ya lo pasé, estaba por acá, lo paso acá abajo y ya de una vez lo dibujo como vector de posición. Entonces aquí sería A. Pongámosle aquí. En este punto aquí sería A. Y aquí a esta altura sería B. Entonces B. Y nuestro vector es este. El vector es A, B. A, B. Entonces la norma del vector, norma significa lo que él mide. La norma del vector se escribe así, norma de B, norma de B, norma de B igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Listo, ahí tenemos una formulita con la cual podemos encontrar la norma o la longitud de un vector. Entonces esa es la fórmula para la norma en R2. R2 significa en dos dimensiones. Dos dimensiones es XY. Si estuviera en tres dimensiones sería XYZ, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora estamos en dos dimensiones, o sea, en 2D. Norma del vector. Ahora, si suponemos que, un ejemplo, que el vector sea, ejemplo, si el vector es, digamos, 4,3, que esta medida sea 4 y que esta aquí a esta altura sea 3. Entonces el vector sería 4,3. Si el vector es 4,3, su norma sería norma del vector, o sea, norma realmente es lo que él mide. Si estamos midiendo en centímetros, pues ¿cuántos centímetros mediría este vector? Eso es lo que vamos a encontrar, la medida del vector, la longitud. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Reemplazamos y decimos raíz cuadrada de 4 al cuadrado, porque la A sería 4, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Norma del vector, raíz cuadrada de 16 más 9. Norma del vector, primero debo sumar y después sí sacar la raíz cuadrada, de 25. Norma del vector, 5. 5. Si estoy midiendo en centímetros, le coloco 5 centímetros. Si me dicen en un problema, midiendo en kilómetros, bueno, 5 kilómetros. Pero si yo no sé las unidades, le coloco 5 UL, y UL significa unidades de longitud. La letra UL, las letricas UL, aquí está, significan unidades de longitud. Repito, si en un ejercicio me dicen concretamente que esto se mide en centímetros y esto en centímetros, bueno, entonces serían 5 centímetros. Pero si yo no sé las unidades, digo 5 unidades de longitud. Bueno, la norma son 5 unidades de longitud. Listo, ahí tenemos ya un ejemplo donde hemos calculado la norma de un vector. Tenemos fórmula y tenemos ejemplo de cómo calcular la norma de un vector. Bien, pues, Bueno, muy bien. Parece que algún estudiante tiene el micrófono abierto, entonces se alcanza a escuchar algún diálogo por ahí atrás. Pero bueno, lo puede cerrar y listo. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo encontrar el ángulo que representaría la dirección del vector. El ángulo y el ángulo representaría teta. Repito que algún estudiante ha dejado el micrófono abierto. Veamos quién es.
Por aquí debe aparecerme la persona del micrófono abierto para decírselo. Juan Sebastián, ¿tienes el micrófono abierto, Juan Sebastián? Muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahora lo que voy a enseñarles es a encontrar el ángulo. El ángulo es la dirección del vector. Es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, vámonos. Profe, ¿Sí, cómo no? profe, yo tengo una pregunta, pero es como un poco más genérica al tema. Si no es del tema, espérate que al final voy a dejar unos 5 minutos y ahí me puede hacer la pregunta, ¿listo? Profe, ¿puede Vale, volver un Samuel. momentico a la anterior? Un minutico y se avanzo, y si a algún estudiante le falta mirar más, pues luego mira el videíto, lo devuelve, lo pausa, etcétera. ¿Listo? Voy a dañar. Bueno, con mucho gusto. Muy bien. Perfecto. Entonces, dirección de un vector. La dirección de un vector está dada por el ángulo. Y ya aquí está definido que el ángulo es la dirección del vector y es el ángulo medido a partir del semieje positivo de las X en sentido contrarreloj, o sea, contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Ese es el ángulo. El ángulo se calcula dependiendo que estemos en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Vamos entonces, caso 1. Caso 1, si el vector pertenece al primer cuadrante. Si B pertenece al cuadrante 1. Si estamos en el primer cuadrante, la X y la Y son positivas. Primer cuadrante, X y Y positivas. Entonces lo que usted va a decir es que el ángulo es tangente a la menos 1, o sea, arcotangente. Eso significa tangente a la menos 1, arcotangente de B sobre A. Ahora voy a explicarles por qué. ¿Por qué la formulita que acabo de colocar? Hago una gráfica y dibujo un vectorcito en el primer cuadrante. Entonces, voy a dibujar un vectorcito que parte del origen. Voy a hacerlo por aquí con color negro, por ejemplo. Parte del origen y supongamos que llega aquí. Ese es el vector de posición, donde aquí estaría A y aquí a esta alturita estaría B. Porque todos sabemos que si el vector es A, B, en las X está la A y en la Y está la B. Entonces este vector se llama B. O sea que nuestro vector es el vector A, B. Muy bien, trazo una línea punteada, trazo una lineecita punteada y formo un triangulito. En ese triangulito que está formado ahí, saco el triangulito, aquí estaría el origen. Este cateto mide A, porque si esta es la coordenada es porque de aquí a aquí mide A. Esta altura mide B, esta altura mide B. Y esta diagonal no es el vector. Esta diagonal no es el vector. El vector realmente es este segmento dirigido con flecha y todo, es el vector B. Pero esto que está aquí, como no tiene flecha, no es el vector, sino la medida del vector, lo que el vector mide. Entonces, lo que el vector mide es muy diferente a lo que un vector mide, que se llama la norma del vector. Esta es la norma de este vector. Entonces, si yo no puedo confundir la medida con el vector. Si me dicen, ¿cuál es el vector? No es este. El vector es este que tiene flecha. Y si no tiene flecha, entonces usted dice, entonces lo que está aquí es lo que él mide. Perfecto. A esto le voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Teorema
de Pitágoras. Si le aplico el teorema de Pitágoras, entonces lo que encuentro es lo siguiente. Decía Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado, norma de b al cuadrado sería cateto cuadrado más cateto cuadrado. Si sacamos raíz cuadrada en ambos lados, nos quedaría la norma de b, y la norma de b sería igual a la raíz cuadrada, sacando raíz aquí, saco raíz aquí, y me queda a cuadrado más b cuadrado. Ahora, recuerde que cuando usted saca norma a un vector, cuando usted saca norma, luego saca raíz cuadrada, le aparecen los dos valores de la raíz positiva y la raíz negativa. Siempre cuando usted saca raíz cuadrada aparecen dos raíces, la positiva y la negativa. Me quedo con la positiva porque esto es una longitud. Y las longitudes siempre se miden en valores positivos o cero, nunca las longitudes son negativas. Las longitudes siempre se trabajan en valor absoluto. De ahí que no tomo el valor negativo, sino el valor que se sobreentiende aquí, que es positivo. Y en otras palabras, lo que acabamos de hacer aquí abajo, es la demostración de la esta. Además, de la norma. Además, si en este triángulo este ángulo es teta, o sea, de la norma, y si además este ángulo es teta, entonces usted puede decir que tangente de teta es opuesto sobre adyacente. Y si tangente de teta es opuesto sobre adyacente, entonces de aquí despeja teta. Teta sería el arco cuya tangente es b sobre a. Y si teta es el arco cuya tangente es b sobre a, entonces teta sería tangente a la menos 1 de b sobre a. En las calculadoras no aparece arcotangente, no dice arcotangente. Esta notación de arcotangente se escribe tangente a la menos 1. Significa lo mismo, arcotangente es tangente a la menos 1. Muy bien, y ahí tenemos entonces la prueba de lo que está aquí arriba. Teta es tangente a la menos 1 de b sobre a. Si estoy en el primer cuadrante, ¿no? Si estoy en el primer cuadrante. Si estoy en el segundo cuadrante, voy a pasar al segundo cuadrante. Ahora me devuelvo al primero para mirar nuevamente la fórmula. Caso 2. Si el vector a, b pertenece al cuadrante 2, cuadrante número 2. Si el vector pertenece al segundo cuadrante, entonces el ángulo se va a calcular como tangente a la menos 1 de b sobre a, nuevamente tangente a la menos 1 de b sobre a, más 180 grados, asumiendo que estoy midiendo ángulos en grados. Si estuviera midiendo ángulos en radianes, le sumo pi radianes, porque 180 es lo mismo que decir pi. Caso 3. Si el vector está en el tercer cuadrante, si el vector a, b pertenece al cuadrante 3, entonces teta se va a calcular como tangente a la menos 1 de b sobre a más 180 grados. Nuevamente, más 180. Ahora en los ejemplos vamos a ver por qué y todo eso. En el caso 4, supongamos que el vector esté en el cuarto cuadrante. Si el vector, vamos a llamarle nuevamente a, b, pertenece al cuadrante número 4. Si pertenece al cuadrante número 4, usted va a decir que teta es tangente a la menos 1 de b sobre a y le va a sumar 360 grados. En este momento puede haber algún estudiante por ahí, de pronto, algún estudiante que esté conteniendo la respiración. Dice, ¿pero por qué le suma 180 y en el último 360? Bueno, listo. No se preocupe, ya vamos al ejemplo. Y en el ejemplo aclarará usted la duda que tenga. Y si tiene alguna pregunta, pues con todo gusto. Pero vamos al ejemplo y en el ejemplo es donde aclaro las dudas. ¿Bien pueda? Entonces, en el caso 2 y en el caso 3 son igual. Sí, vamos al ejemplo y en el ejemplo usted va a aclarar por qué en el caso 2 y caso 3 es lo mismo. Vale. Ejemplo número 1. Demos un ejemplo 1 del caso 1.
ejemplo 1 del caso 1, un vector que está en el primer cuadrante. El A, B, ambos van a ser positivos, porque estoy en el primer cuadrante. Vamos a suponer que este sea un ejemplo, que este sea 4 y que este sea 1. Es 4 aquí, 1 aquí. Entonces voy a decir, calcule la dirección, ahorita el problema es la dirección, o sea, el ángulo, la dirección para B igual a 4,1. Entonces, solución. Lo que hace el estudiante en este momento es que hace lo siguiente. Dice, bueno, lo primero, voy a graficar. Realmente al estudiante le queda mejor ahí porque lo está haciendo en una hojita cuadriculada y entonces cuenta cuadritos, le queda más bonito. Supongamos que aquí es 4 y que por aquí es 1. Un ejemplo. Ahí estaría. Entonces yo voy a trazar desde el origen hasta aquí. Ahí tengo mi vectorcito y mi vectorcito se va a llamar B igual 4,1 y lo que estoy buscando es este angulito que viene aquí, siempre en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj y ese angulito se llama teta. Muy bien. Dice la teoría, teta igual. Bueno, lo primero que yo voy a escribir aquí es que el vector pertenece al cuadrante número 1. Y si estoy viendo que pertenece al cuadrante número 1, aplico la fórmula del caso 1. Tangente a la menos 1 de B sobre A. Entonces digo, tangente a la menos 1 de B sobre A. Escribo la fórmula y reemplazo. Tangente a la menos 1, B sobre A. B es 1 sobre A, que es 4. Entonces, 1/4. Bueno, si alguien ya tiene la respuesta, por favor, no me la dé. No me la dé porque necesito enseñar. Yo hoy ando demasiado maestro, hoy ando muy con el espíritu de maestro enaltecido. Necesito que todos los estudiantes saquen una calculadora y le voy a dar 2 minutos para que tenga una calculadora allí. Y no me dé la respuesta todavía. Tenga una calculadora científica allí en sus manos, porque le voy a enseñar a calcular esto y necesito que en su calculadora busque la tecla modo. Ahora, ¿dónde está la tecla modo? Aquí está el display y por acá o por acácito aparece una tecla que dice modo, modo. Hunde la tecla modo, no sé si 1, 2 o 3 veces, no sé cuántas veces, pero hunde la tecla modo hasta que aquí en el display le aparezca un avisito. Pueda que no le salga en el mismo orden que yo se lo voy a escribir porque depende de la referencia. A veces aparece primero el rad, luego el grad, luego el DG, pero aparecen, o pueda que primero le aparezca el DEG, luego el rad, luego el grad, no sé. En todo caso, hunde el modo hasta que aparezca esto. Debajo del rad aparece un número, debajo del grad aparece un número, debajo del DEG aparece un número. Si debajo de DEG, que significa de grid, no sé ese de grid, algo así. De grid significa grados. En inglés, pues de grid es grados. Rad significa radianes. Entonces, cuando usted esté trabajando en radianes, eso es una cosa, aquí no diría 360 y no 2pi, aquí no diría 180 y no pi. Cuando a este ejercicio lo vamos a hacer en de grid, en grados. Si debajo de grados hay un 1, póngale un 1 ahí. Escriba 1 y ya está. Si debajo de grid dice 2, ponga un 2. Si debajo de grid dice 3, ponga 3. Bueno, ya lo hizo. Si no, luego usted le cacharrea y lo hace. Los que ya lo hicieron, les voy a invitar a que hagamos la prueba si nos quedó bien hecho. Vamos a coger la calculadora y mire que no hemos resuelto todavía, lo tenemos, simplemente hemos reemplazado en la formulita esa y no hemos calculado. No me digan la respuesta. Coja su calculadora y saque, por ejemplo, escríbale, por ejemplo, seno
seno, paréntesis y coloque 45. Significa 45 grados. Dele enter y le tiene que salir raíz de 2 sobre 2. Y si no le sale raíz de 2 sobre 2, sino en decimales, le sale 0,7071. ¿Sí le dio o no le dio? Sí, profe. Sí, señor, me dio en Sí le dio. Señor. Si le dio, ya la tiene en grados. Si no le dio esto, no la tiene todavía en grados. ¿Y qué tiene que hacer? Lo que le dije ahora. Y si no, pues deje que usted después mira el video y hace lo que le dije. Le da el modo, busca el modo, hasta que aparezca degree. Degree es DEG, radianes es rad, y gradianes es otra unidad. Esta unidad la utilizan sobre todo en Asia, en China, en Japón. Nosotros lo utilizamos aquí y en Estados Unidos se utiliza degree, el modo grados y el modo radianes, que son las unidades más universales. Bueno, entonces, si la tiene lista, ahora hunda la letra Shift. Borre lo que tiene en pantalla, ahí en su calculadora, hunda Shift tangente. Shift tangente 1/4, o sea, arco tangente. Shift tangente es arco tangente. Arco cuya tangente es 1/4, y ahora sí dígame, ¿qué le da la calculadora? ¿Cuánto le da teta? Da 14 grados, profe. 14.03. Sí, señor. Muchas gracias. 14.03 grados. Tenemos 14.03 grados. Necesito que alguien me confirme si le dio lo mismo. ¿A quién le dio lo mismo? Profe, ¿en esto se aproximaciones o no? Pues depende, ¿no? Usted sabe cómo aproximar. ¿Le dio lo Porque mismo, si sí o no? aproximamos sería 14.04. Da lo mismo, pero pues con aproximación daría Bueno, 0.4. listo, pero le dio. Ya está. ¿Alguien más me dice si le dio o no le dio? Señor, Dan. ¿Le Sí, dio? a mí me dio lo mismo. Le dio, entonces confío en que sí les dio. Perfecto. Muy bien, 14.03 grados. O sea que aquí hay 14.03 grados. Si usted le gustan los radianes, pues yo no tengo nada en contra de los radianes. Supongamos que a usted le encante y diga, no, yo quiero en radianes. Bueno, si le gustan los radianes, entonces la conversión, el factor de conversión para pasar de grados a radianes es multiplica por pi y divide entre 180. ¿Cuánto le daría si esto lo pasa a radianes? 14.03 multiplíquelo por pi y divídelo entre 180. ¿Cuánto le da? ¿0. qué? 0.24. 0.24 rad. 0.24 radianes. Hay que escribir la unidad. Rad, radianes. El simbolito ahí chiquito arriba significa grados. Entonces, grados o radianes. El factor de... Profe, una pregunta, el coso de radianes es que así tal cual, rad. Rad. R-A-D, radian. Ahora, el factor de conversión, ¿cuál es? Multiplicar por pi y dividir entre 180. Atención, todo el mundo. Si se va a regresar, si se va a ir en sentido contrario, supongamos que se va a venir de aquí hacia acá, de radianes a grados, el factor de conversión es el inverso de este. O sea que no multiplica por pi y divide entre 180, sino que multiplica por ¿cuánto? 180 y divide por pi. Multiplica por 180 y divide entre pi, correcto. Si va en sentido contrario, el factor de conversión es el inverso de este, porque estaría haciendo el proceso inverso. Entonces multiplica por 180, divide entre pi y debe llegar acá. ¿Cuándo le da exactamente la conversión? Bueno, cuando acá toma 4 cifras decimales y acá unas 4 cifras decimales, pues obviamente que le da muy buena la conversión de un lado a otro y juega y va y viene. Pero si está aproximando acá y aproximando acá, pues entonces cuando usted va y viene, pues también le da aproximado, ¿no? No hay más que esperar. Lo hago, profe.